Muy buenas noches a todos ustedes. Muchas gracias por su atención. Vamos a estar dando inicio a una lección, a una sesión asincrónica más. Es la última sesión asincrónica del curso Evangelismo Personal del Instituto de Estudios Bíblicos Internacionales. Como siempre, estamos explicando que esta sesión es asincrónica. Es con fin de que el estudiante pueda estudiar por cuenta propia. Y el título de la lección de hoy es el llamado al arrepentimiento. Repito, el llamado al arrepentimiento, a hacer llegar el mensaje a la conciencia. Muy bien, el autor de esta lección es Tom Payton. Tom Payton es uno de los autores de, yo lo vamos a poner aquí en pantalla, vamos a compartirlo. Vamos a ver. Él es uno de los autores de el libro que edita John MacArthur, que se llama La Evangelización del Grupo Nelson. Bueno, vamos a avanzar entonces con las filminas. Lo primero que vamos a hablar es la introducción y vamos a explicar que en este curso de evangelización es importante dedicar una sesión al tema del arrepentimiento, porque no hay conversión sin arrepentimiento. Eso ya está, ¿verdad? Ya está bastante explicado, ya se sabe. Sin embargo, se ha perdido el énfasis en la necesidad del arrepentimiento. A pesar de que es fundamental, se ha perdido el énfasis y no se tiene idea de qué es de lo que hay que arrepentirse. De manera que es importante que nosotros lo podamos explicar y para eso lo estamos conociendo ahorita. Y a pesar de que no se tiene idea de qué es de lo que hay que arrepentirse y se ha perdido el énfasis, a pesar de eso, es con un llamado al arrepentimiento que comienzan la mayoría de las presentaciones del Evangelio. Así que es curioso, ¿verdad? Que la mayoría de las presentaciones del Evangelio de la Biblia así comienzan con un llamado al arrepentimiento, y en nuestros tiempos es lo que menos se hace. Ahora, de lo que hay que arrepentirse es de haber vivido bajo el engaño de una vida sin Dios. Eso es de lo que hay que arrepentirse. Vamos a entrarle ahora al carácter de Dios y el arrepentimiento. Para ello, vamos a estar leyendo primero Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32. Lo estaremos buscando aquí y en breve momento lo compartimos. Romanos 1, 18 al 32. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible,
de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Estamos leyendo la Reina Valera del 1960. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y en este pasaje que acabo de leer, Dios ha revelado verdades acerca de Él mismo, acerca de su naturaleza. Eso es lo que Él ha hecho. Y eso significa que la proclama fundamental de las escrituras es esta, que las escrituras constituyen una revelación que Dios hace acerca, número uno, de su gloriosa existencia, número dos, de su santa perfección y número tres, de sus justos juicios. Y el fin de esta revelación es hacerse para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras, tal como leemos en Tito capítulo 2, versículo 14. De modo que Dios ha derramado abundante evidencia por todos los medios imaginables de su señorío, con el fin de que se le conozca y se le adore, de modo que no tienen excusa para seguir siendo incrédulos. También los humanos no son consecuentes con esas verdades acerca de la naturaleza de Dios. Por un lado, Él ha revelado esas verdades acerca de sí mismo, pero por otro lado, los humanos no son consecuentes con esas verdades que Él ha revelado. Todo ser humano que no sea consecuente con la santidad suprema de Dios está sujeto a juicio en el tribunal de los cielos. Está a la espera de que se desencadene la terrible furia de ese inminente juicio. Está llamado a presentarse a la inescapable cita para dar cuenta de su injusta rebeldía y a la vez que experimenta los terribles horrores de ser entregado a consecuencias cada vez más degradantes debido a su decisión. Y la esencia de la iniquidad de los seres humanos constituye un desafío contra el carácter santo de Dios. Los seres humanos necesitan que se les haga ver cuán incapaces han sido de vivir a la altura del estándar moral de Dios. El pecador que caiga en la cuenta de esa incapacidad va a ser compungido
y va a alimentarse muy profundamente y va a estar muy compungido de corazón, no solo porque su seguridad personal está en juego, sino también porque caerá en la cuenta de haber traicionado el propósito mismo para el cual fue criado, que es dar gloria al Rey de Reyes. Quebrantar su ley equivale a negar su soberanía. Arrojar inmundicia a su rostro equivale a arruinar su santidad. Seguir nuestras propias reglas en lugar de las reglas que Él ha establecido equivale a reducir el valor de su sabiduría. Preferir la satisfacción del pecado antes que el gozo de su presencia equivale a insultar su suficiencia. Y el no vernos atraídos a Él equivale a insultar su bondad. Por eso Dios los entrega o los abandona a las consecuencias resultantes de no tomar en cuenta la realidad de su naturaleza. Y Dios hace esto sobrenaturalmente. El llamado que hace Dios a la humanidad para que lo conozca es también un llamado a ser como Él en la imagen de Jesús. Tal como leemos en Romanos 8:29, que a los que antes conoció también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y es también como leemos en otros pasajes, como segunda de Pedro 1:4, que se nos pide llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Muy bien. Pasamos a la siguiente filmina. De lo que hay que arrepentirse es de la incredulidad, el llamado a ser conformes a su imagen. Implica que el pecado más serio es no creer de forma consecuente en él. Tenemos dos pasajes que vamos a leer. Zacarías 12:10. Sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de buena voluntad y de oración, y volverán los ojos a mí, y llorarán por el hombre a quien traspasaron, como se llora y se guarda luto por el hijo primero y único. También leemos en Juan 8:24. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados morirán. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es que Dios se ha hecho presente en forma humana. Por lo tanto, es por medio de la fe en Jesús, para perdón de pecados, que al ser humano se le pone en paz con Dios. Y es por esta razón que la esencia del llamado al arrepentimiento es un llamado a volverse del pecado, el pecado de no creer en Jesucristo, que es la esencia del evangelio, como dice Juan 16:8 y 9. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué de pecado? Bueno, el mismo versículo lo dice, Juan 16:9. De pecado por cuanto no creen en mí, lo dice Jesús. De manera que el pecado del cual el Espíritu Santo compunge o convence es el pecado de la incredulidad. Nótese que no es el pecado del juego de apuestas, ni del adulterio, ni de la borrachera, ni del orgullo, ni del hurto. ¿Por qué? Bueno, porque a la raíz de todos estos pecados está el pecado de la incredulidad o el de la credulidad del que dice creer, pero no es consecuente con eso que dice creer, pues sigue viviendo como incrédulo. Por lo tanto, quien realmente desea someterse a la voluntad divina
debe arrepentirse del pecado de la incredulidad. Para ser hecho conforme al carácter de Dios, el ser humano debe confiar en Él, de que recibirá perdón de pecados y vida eterna. No se trata simplemente de cambiar de parecer en cuanto a la existencia de Dios. De lo que se trata es de dejar de retener injustamente la verdad, como dice Romanos 1:18. No se trata simplemente de someterse a una ley, sino de someterse a la persona que promulgó esa ley. Lo que el Espíritu Santo hace, busca, es hacer que la persona transite de un estado en el que ama el pecado y aborrece a Dios a un estado en el que ama a Jesús y aborrece el pecado. El problema del ser humano es no creer en Cristo. Lo que se espera que haga el Espíritu Santo es que la persona caiga en la cuenta de lo siguiente. Número uno, de que ha estado muerto en pecado, como dice Efesios 2:1. Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados. Número dos, de que hay algo terriblemente mal con él. Número tres, de que la ignorancia y su condición de muerto en pecado le han hecho rechazar a Cristo. No lo han recibido siendo consecuente con todas las implicaciones de ser un verdadero discípulo de él. Allí está el rechazo. Y número cuatro, de que es absolutamente responsable de una descarada obediencia en la que ha perseverado obstinadamente toda su vida. El problema no es si crees en Cristo, porque hasta los demonios creen y tiemblan, según Santiago 2:19. El problema es si crees en Cristo lo suficiente como para obedecerle. Ese es el problema, porque todo el mundo cree, pero ¿crees lo suficiente como para obedecerle? El problema es si crees en Cristo tal como Él se dio a conocer, no en Cristo como a mí me parece que Él es. El arrepentimiento para salvación es un llamado a volverse de la incredulidad en Cristo, como dice Mateo 11:20-27, Juan 3:18, Hechos 2:36-38. Todos esos pasajes hablan de que el arrepentimiento es eso, un llamado a volverse de la incredulidad en Cristo, seguido de un llamado a dejar todo aspecto de la vida que ha sido afectado por esa incredulidad, como leemos en 2 Corintios 12:21, en Efesios 4:17-20. Seguimos enfocando la idea de arrepentirnos de la incredulidad. El problema no es si crees en Cristo, ya lo dijimos. Ya esto lo habíamos mencionado, estos pasajes están todos citados anteriormente. Vamos a ver el significado bíblico del arrepentimiento ahora. En el idioma hebreo, en el Antiguo Testamento, arrepentimiento significa volverse. Y volverse en dos sentidos: volverse del mal, es decir, de los ídolos, y volverse al bien, propiamente a Dios. En el Antiguo Testamento se presenta el llamado al arrepentimiento como un radical cambio de corazón que produce tristeza o pesar por los pecados cometidos en contra de Dios y produce la determinación de volverse al Señor. En cuanto al significado de arrepentimiento, en el idioma griego, en el Nuevo Testamento, tenemos que es metanoia, en la palabra griega metanoia, que significa cambio de mentalidad y significa cambio de mentalidad respecto de una posición a la cual se adhería anteriormente, a la cual estaba aferrado. Y la esencia de la idea es un cambio tan profundo que implica los sentimientos y las ideas.
En cuanto al significado bíblico del arrepentimiento, también tenemos el diccionario bíblico de teología del Nuevo Testamento, donde el concepto de arrepentimiento no es predominantemente intelectual, sino un llamado a volverse de la totalidad del ser humano. Es un llamado al cambio más radical imaginable en la vida de la persona. La raíz del mal del cual arrepentirse es la condición subyacente de incredulidad. Muy bien. Ahora vamos a ver aspectos intelectuales, emocionales y volitivos del arrepentimiento. Vamos a explicar que el arrepentimiento sucede primero a nivel intelectual, cuando la mente se percata del pecado y ve la maldad del pecado en su propia vida. La mente necesita, por lo tanto, tener una comprensión intelectual de que Dios exige arrepentimiento y también tener un claro entendimiento del peso de la rebeldía pecaminosa. El testimonio de la conciencia en el corazón humano es uno de los principales instrumentos que Dios usa para asignar culpabilidad a una persona. Por esta razón, a la conciencia se le debe informar de la violación para que pueda surgir la compunción, es decir, que se sienta compungido. Luego, el arrepentimiento sucede emocionalmente en forma de pesar o tristeza por el pecado. A esas alturas no debe evitarse el pesar, sino que debe asumirse. El pecador no debe evitarlo, debe asumirlo, para que el pecado se muestre tal cual él es. La profundidad de la emoción de pesar varía de una persona a otra. Hay que tomar en cuenta eso. Pablo advierte del pesar o la tristeza que produce muerte en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Es pesar por la pérdida como resultado del pecado, pero no por el dolor causado a Dios. Ese es pesar que produce muerte. Es pesar o tristeza por haber sido pillado en el pecado. Se desea el pesar o tristeza que produce vida. Los corintios fueron entristecidos y este pesar fue el que produjo arrepentimiento. Es el mismo Espíritu de Dios el que produce ese pesar deseado, no el esfuerzo humano. El arrepentimiento es de Dios, como dice Hechos 5:31, 11:18. Por último, el arrepentimiento sucede en la voluntad, es decir, hay un aspecto volitivo de él. El arrepentimiento exige una conversión radical, una transformación de naturaleza, un definitivo volverse de la incredulidad y la maldad, y un resuelto volverse a Dios en obediencia absoluta. Es más que un cambio de mente, es más que un cambio de parecer, es una determinación a rendirse a Cristo. Son los frutos dignos de arrepentimiento, según Mateo 3:8. En términos sencillos, para que una persona se arrepienta, verdaderamente necesita ver el pesar en su vida y, número 2, lamentarse de ese pesar. Y número 3, hacer algo en respuesta al mismo. Muy bien, ahora vamos a hablar de las evidencias clave del arrepentimiento. Cada una de estas características es sumamente útil, vívida y contienen verdades perceptibles que pueden aplicarse tanto en las vidas de los incrédulos que vienen a la fe, así como también a los creyentes que viven en la fe. Estamos hablando de 2 Corintios 7:11, donde el apóstol Pablo les escribe, según la Reina Valera contemporánea: fíjense, esta tristeza que provino de Dios produjo en ustedes preocupación, el deseo de disculparse.
indignación, temor, vehemencia, celo y deseo de hacer justicia. Es evidente que en este asunto ustedes no tuvieron culpa. Y Pablo está proveyendo en este texto un claro contraste entre dos diferentes tipos de pesares que culminan en dos destinos eternos diferentes. El pesar según el mundo y el pesar según Dios, el que viene de Dios y el que viene del mundo. Vamos a ver cada una de estas claves, cada una de estas evidencias clave del arrepentimiento. La primera es la preocupación. Cuando Pablo describe el arrepentimiento como algo que les preocupaba, quiere decir que es un arrepentimiento que es diligente y a la vez rápido. Pablo había visto una diferencia marcada en las vidas de los corintios, especialmente en contraste con la forma que una vez les había caracterizado cierto tipo de descuido. Ahora las vidas de ellos demostraban una actitud de seriedad y preocupación por sus pecados. Estaban conscientes de cómo Dios miraba sus pecados y así eran ahora fervorosos en lo referente a mirar la vida desde la perspectiva divina. Habían tomado el asunto con mucha seriedad y estaban ansiosos por seguir el mandato de Pablo y obedecer sus palabras con la certeza de que eran de parte del Señor. Los corintios habían llegado a tener una perspectiva divina acerca del pecado. Luego tenemos el deseo de disculparse. Segunda evidencia clave del arrepentimiento que Pablo vio en los corintios. Deseo de disculparse. Después que se arrepintieron, los corintios estaban deseosos de deshacerse de todo lo que les hacía culpables. Querían demostrar que eran dignos de confianza para no seguir siendo culpables de lo mismo. Sin duda, Pablo los había acusado en su carta anterior y ahora querían dar pruebas de que ya se habían apartado de sus caminos pecaminosos. El sentido dado por este término es que no eran diferentes en lo absoluto en cuanto a volverse a Dios, no eran indiferentes. Pasemos a la siguiente evidencia clave, que es la indignación. Aquí Pablo habla del arrepentimiento como algo de una emocionalidad tan severa que podía causar dolor físico. Cuando los corintios se arrepintieron, desarrollaron una justa indignación para con la manera como habían vivido anteriormente. Ahora se opusieron a sus acciones anteriores, se oponían a sus acciones anteriores y aborrecían la vergüenza que su pecado había causado a la iglesia y a Pablo. Estaban enojados consigo mismos por haber dado cabida a actos y pensamientos rebeldes de los cuales habían sido culpables. Despreciaban la manera como se les había seducido a la idea de desviarse del camino justo. Cuarta característica clave del arrepentimiento: el temor. Cuando el corazón responde a la grandeza de Dios, a la luz de su desesperada necesidad de perdón, está presente un temor piadoso. Este temor se ve en el alma que dice como el salmista: en ti hallamos perdón para que seas reverenciado. Salmo 134. Es un temor que es señal de una conciencia verdaderamente despierta, que ve su pecado principalmente como un pecado contra Dios. Veremos esta otra característica que es la sexta. El arrepentimiento produce un deseo profundo y un anhelo por el que fue agraviado. En este caso, Pablo. Este es el dolor natural del alma que busca ser restaurada a los privilegios y las relaciones dentro del cuerpo de Cristo del que una vez disfrutaron.
Sexta característica o evidencia clave del arrepentimiento: el celo. Cuando una persona se vuelve del pecado, no se vuelve hacia deseos indefinidos, más bien se vuelve a la santidad. El verdadero arrepentimiento no es tibio ni ambivalente acerca de la santidad. Por el contrario, produce fervor por las cosas de Dios. En este caso, reencontrarse con Pablo. Y la séptima característica es deseos de hacer justicia. Es lógico que las personas quieran evitar el castigo por sus pecados, pero cuando el arrepentimiento verdadero, de origen divino y genuino, hay un nuevo deseo de enmendar lo que está mal. Un clarísimo ejemplo de esto es Zaqueo, quien inmediatamente reparó y compensó debido a la autenticidad de su conversión. Lucas 19:8. El arrepentimiento real va más allá de lo superficial y lo informal para hacer lo imposible por revelar la gracia presente en el momento. En conclusión, Pablo dice todo esto para mostrar lo que es el arrepentimiento verdadero y radical. Es un arrepentimiento que se preocupa, desea disculparse, se indigna. Es un arrepentimiento que incluye temor, vehemencia, celo y deseo de hacer justicia. No es superficial y con seguridad no es captado en una decisión pasajera. La obediencia a tal llamado contrasta radicalmente con la condición previa de incredulidad y bien puede describirse como darle la espalda al pecado para ir a Cristo. Por supuesto que un orador del evangelio llama a las personas a aceptar el evangelio con esa clase de arrepentimiento. Pero el punto inicial de esa aceptación es el arrepentimiento. Y esto es lo que le debería explicar a las personas. Ahora vamos a ver la aplicación práctica del arrepentimiento. Necesitan enfrentar cuán necio ha sido el negarse a aceptar su pecaminosidad ante un Dios santo y justo. Necesitan caer en la cuenta por la gracia de Dios de que Él ha creado todas las cosas, número uno. Y número dos, que Él ha considerado apropiado poner en sus creaciones humanas el conocimiento de que Él ha hecho tal cosa. Necesitan entender que por su pecado ellos detienen la verdad acerca de Dios dentro de sí mismos y niegan el hecho de que Dios los creó y también creó todo lo que les rodea. Ninguna presentación del evangelio estaría completa a menos que la ira de Dios contra el pecado sea claramente explicada como garantía de juicio venidero para quienes desobedecen. Deben llegar a entender que Dios ha juzgado el pecado y a Él se le debe satisfacer. Deben ver a Dios como el ser santo e inaccesible que Él es. Deben reconocer que Dios es un Dios de santidad, que juzga el pecado. Ninguna presentación del evangelio está completa, a menos que la ira de Dios contra el pecado sea claramente explicada como garantía de juicio venidero para quienes le obedecen. Sí, esto ya lo explicamos. Muy bien. Debe presentarse la identidad de Dios en Jesucristo como el Salvador de la humanidad. Debe entender la condición de libre de pecado de Cristo. Entender eso, que Cristo es libre de pecado. Que debe entender la perfección moral de Cristo y la deidad de Cristo. El evangelio de arrepentimiento es radical y debe presentarse como lo diseñó Dios, de modo que las vidas
reciban influencia de manera radical. Conocen de Dios, pero en la práctica lo han negado. Muchas gracias por su atención. Espero que esta última sesión del curso de evangelismo personal nos haya ayudado a todos. Que tengan feliz noche.